A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes. Estamos al aire por Radio Caracas Radio, tu programa Andrés Velázquez Contigo. Quien les habla, Luis Trincado. Un programa que llega a ustedes hoy miércoles 8 de abril, gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación, a Wilita Arcaya en la producción general, a Caterín Manzano y Luis César Umbría en la producción, y en la conducción del mismo, quien les habla, Luis Trincado, y hoy me acompaña Andrea Tavares, que es concejal de Caracas, amiga, compañera de la Causa R, y hoy tendremos un programa muy especial. Andrés Velázquez lamentablemente no nos puede acompañar a esta hora. Vamos a tener un programa muy especial, repito, con el diputado Américo de Gracia, a quien le tocó el confinamiento en tierras europeas y que tiene mucha información para proporcionarnos. Yo decía y comentaba por Twitter cuando avisaba que nos iba a acompañar esta tarde, que quizás Américo de Gracia es una de las personas que más información posee en este momento, entre otras cosas, por el hecho no solamente de tener y atender el caso especial del arco minero del Orinoco, sino porque también es un diputado que tiene su canal de comunicación abierto en el sentido de que a través de la conexión por Twitter, él ha puesto a la orden de todos los venezolanos en el mundo su número telefónico y recibe muchísima información, sobre todo de gente que no se atreve o que con mucha razón tiene que resguardarse y proporciona información muy valiosa. Muy buenas tardes, Andrea. No tengo posibilidad, no estamos en cabina, no tengo posibilidad de ver si estás conectada telefónicamente. Muy buenas tardes, Américo. Buenas tardes, Luis. Por buenas acá tardes, te escucho muy bien. Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a Luis Trincado allá en los estudios de Radio Caracas Radio. Saludos, Américo. Muy bien. Bueno, siendo así, vamos a tratar de hacer el programa de la forma más ágil posible, en el entendido que no estamos en los estudios Radio Caracas Radio por lo que todos saben, estas medidas de confinamiento, pero vamos a atacar de fondo, yo diría que en primer lugar, con Américo, una situación, un informe, un paneo, Américo, de todo lo que está sucediendo y de lo que nos quieras informar también, de lo que consideres oportuno, que debemos saber en Venezuela, en una Venezuela que todos sabemos donde la información está muy filtrada por el régimen y donde además hay muchas dificultades ahora con fallas terribles en el internet, en la telefonía, a todos los niveles y con la censura típica de esta narcodictadura. Hay eventos que están sucediendo en Guayana sumamente graves, como casi parece una costumbre, pero parece que ya están adquiriendo una escalada poco habitual. ¿Qué nos puedes informar, Américo? Todos los micrófonos son tuyos. Bueno, en principio yo quiero reconocer y felicitar el esfuerzo que hace Jaime Estares y fundamentalmente Radio Caracas Radio por conectar a los venezolanos con la noticia, cosa que no ha sido fácil y que todo el mundo sabe, pues todos los sinsabores que se pasan para poder mantener en el aire, así sea vía internet, y poder informar lo que otros medios por autocensura lamentablemente pues no comunican ni dicen. Y yo creo que hay tres hechos que me gustaría abordar en el día de hoy, que tiene que ver con Guayana, pero que también tiene que ver con toda Venezuela y con esta lucha titánica por recuperar y por restablecer la democracia y la libertad en nuestro país. Uno es el atentado y
la emboscada que sufriera el día de ayer el teniente coronel Ernesto Solís León, comandante de la 512 Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas Venezolanas y, por supuesto, acantonado en Tumeremo, en el Fuerte Tarabay. El otro hecho que me gustaría realmente que pudiéramos abordar el día de hoy es lo que está ocurriendo en el tercer río más importante de Venezuela y también ubicado en Guayana, como todos los ríos más grandes y caudalosos del país. El tercer río es el río Caura, que desemboca justamente en el río Orinoco y donde los pueblos Yecuana y Sanema están hoy en pie de lucha. Y el otro punto en el que me gustaría también intercambiar información y opinión con todos los oyentes de Radio Caracas Radio dentro de Venezuela y fuera de Venezuela es la batalla titánica que tienen hoy el pueblo Pemón en el municipio Gran Sabana, en el Parque Nacional Canaima y en las tierras de Urimán, donde también nuestros pobladores indígenas tienen una significativa lucha por sus derechos y, por supuesto, en contra del saqueo al que están siendo sometidas estas tierras y estos pobladores y estos pueblos indígenas por parte del régimen de Nicolás Maduro con la política del arco minero del Orinoco o el arco minero de la muerte, como lo hemos venido llamando popularmente. Los tres hechos, lamentablemente, guardan relación con la tragedia del arco minero de la muerte. Tanto el asesinato, la emboscada y el atentado, el crimen cometido contra el comandante Solís León y su asistente, su ayudante, como la extorsión y el saqueo a la que están siendo sometidos tanto los pueblos indígenas Yecuana, Sanema y Pemón en las distintas áreas del territorio venezolano. Entonces eso quería tratarlo pues en la medida de las posibilidades, siguiendo las pautas que tú nos indiques, Trincado. Sí, yo creo, Andrea, no sé si estarás conmigo, que por las dificultades técnicas que se suelen tener en Venezuela, deberíamos aprovechar esta conexión con Américo, porque Andrea también tendrá un papel importante en este programa. Ha hecho unos aportes muy interesantes en la reunión de dirección de la causa R, que tenemos nuestras periódicas reuniones ahora telemáticas por razones del confinamiento, pero ha aportado unos datos, unos criterios muy interesantes sobre la forma como el régimen está planteando el tema del no asistencia a clase para brindar supuestamente educación vía internet y vía televisora. Sobre eso también vamos a comentar porque eso tiene mucha tela que cortar. Pero no sé qué opinas, Andrea, si atacamos de una vez con Américo estos temas que son de suma importancia y que tienen que ver además en el problema global que confronta esta tiranía como amenaza real a la paz y a la seguridad mundial. Entonces, sí, de acuerdo. Es importante aprovechar la conexión con Américo y además porque es un tema de gran relevancia no solamente para Venezuela, sino para todo el planeta y para todos los que están interesados en la preservación del planeta y además de enfrentar todo lo que son los grupos irregulares y el terrorismo a nivel internacional. Ok, entonces Américo, por esta parte antes tendremos que ir al primer corte dentro de 5 minutos, aprovecha esto y regresaremos por supuesto contigo después de aquello. Vale. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y nuevamente al aire con ustedes desde Radio Caracas Radio, el programa Andrés Velázquez Contigo. Estamos en conexión telefónica con el diputado Américo de Gracia y con la compañera Andrea Tavares aquí en Caracas. Américo, tenemos un buen rato para que puedas abordar los temas que nos propones en agenda: Fuerte Tarabay, situación del río Caura, la situación del pueblo Pemón en la Gran Sabana, todos ellos conectados con el tema del arco minero de la muerte de interés internacional. Sí, la primera cosa que es prudente apuntar en estos casos, que generalmente pues la memoria colectiva siempre es frágil, es que estos son temas que están interconectados y que son temas transversales, como bien decía Andrea Tavares en el preámbulo. Son temas que tienen que ver con Guayana, pero también tienen que ver con todo el territorio nacional, pero igual tienen que ver con el planeta. O sea, cada vez que se acaba un río, que se acaba un lago, que se contamina el agua dulce, que se acaba con los bosques y fundamentalmente con la Amazonía, se está acabando con el pulmón del planeta. No de Guayana, no de Venezuela, no de América Latina. Nos está acabando con el pulmón del planeta Tierra. Y tiene que ver con el cambio climático, por supuesto, y tiene que ver con los que habitamos en esa tierra, pero también tiene que ver con el todo. Comenzando por allí. Segundo elemento, cuando, y lo decíamos hoy a través de mi cuenta Twitter, cuando no hay luz, como en efecto no la hubo en Tumeremo, en el Callao o en Santa Elena de Guairén, pero también no había luz o no hay luz en Maracaibo, tiene que ver con el arco minero. Un elemento para la parte eléctrica tiene que ver, por ejemplo, con el tema de que no hay inversiones, que la inversión que se diseñó se la robaron. Pero el otro elemento es cuando tú afectas o el régimen afecta las cuencas de los ríos, el Caura, el Caroní, el Orinoco o en su defecto el Paragua o cualquiera de los ríos que alimentan el lago de Guri. Entonces ya el problema no es cambiar un transmisor o poner una guaya o poner la distribución eléctrica. El problema ya ahora es más grave, es que has afectado la fuente hidroeléctrica más importante de todo el territorio nacional. Y eso es importante que lo tengamos apuntado. Ahora bien, para que se note lo que estamos diciendo, ayer hubo un atentado el día 6, en horas a las 10:30 de la noche en Tumeremo, contra el teniente coronel Ernesto Solís León y su asistente y su ayudante, y murieron tiroteados. ¿Quién los asesina? Los asesina
un grupo colectivo llamado las 3R. ¿Y por qué insisto en llamarlo colectivo las 3R? Porque así los bautizó Justo Noguera, el usurpador, gobernador usurpador, en febrero del 2019, previo a la ayuda humanitaria que iba a entrar por los lados de Brasil. En esa oportunidad, Justo Noguera afilia a las 3R al proceso revolucionario y los llama la vanguardia fronteriza. Los juramenta en la Plaza Bolívar de Ciudad de Tumeremo, y adicionalmente a eso le da la primera misión política, los afilia al partido de UPV, Unión Patriótica Venezolana, algo así, que es el partido era el partido de Lina Ron, pero que todavía pertenece al supuesto pueblo patriótico. El partido, fueron afiliados estos personajes de las 3R. Y la misión que le dieron fue nada más y nada menos que contraatacar a los indígenas pemones en la Gran Sabana y al gobierno local de Emilio González, que era el único alcalde no afecto al régimen, que tenía su propio movimiento político indigenista y que había ganado en buena lid la única alcaldía no afecta al régimen en la Gran Sabana, cuya capital es Santa Elena de Guairén. ¿Qué pasó? Los tipos se fueron encaravanados hasta Santa Elena de Guairén, atacaron a los pueblos indígenas, diezmaron, asesinaron, mataron, hicieron lo que tenían que hacer, incluso algunos de ellos disfrazados hasta de oficiales de la Guardia Nacional, y luego regresaron con bombos y platillos. ¿Cuál era el premio que le iban a entregar a las 3R? Las minas de Bochinche, de El Candado, que eran las minas que estaba ocupando desde el 2017 el ELN. Esa promesa fue incumplida y por supuesto entonces comenzó el enfrentamiento brutal entre el ELN y las 3R. Y por supuesto el comandante Solís de las Fuerzas Armadas Venezolanas, acantonado en el Fuerte Tarabay, jugó un papel y un rol estelar a favor del ELN, cumpliendo instrucciones superiores. Incluso debo recordar que el 1 de marzo del 2019, un mes después de lo acontecido, o varias 2 o 3 semanas después de lo acontecido en la frontera, muere en un enfrentamiento en las minas del Candado, muere un TCU, un técnico universitario superior que venía en agronomía, reclutado en el Orza, en el Fuerte Tarabay, llamado Francisco Javier Solórzano Colmenares. Nosotros hicimos esa denuncia porque en esa oportunidad los familiares nos llamaron y nos dijeron que él no era miembro del ELN, como era que lo estaban presentando en la prensa como miembro del ELN. La verdad verdadera fue que lo reclutó las Fuerzas Armadas, lo reclutaron en Fuerte Tiuna, lo mandaron de servicio al Fuerte Tarabay, y en el Fuerte Tarabay este comandante Solís, que muere el día de ayer, lo asigna como oficial a las fuerzas del ELN en Bochinche. Muere en un enfrentamiento con los grupos de las 3R y por supuesto murieron adicionalmente 5 venezolanos más provenientes de Barinas y provenientes de Apure. ¿Qué significa esto? Que las Fuerzas Armadas Nacionales están reclutando soldados. Eso está en mi TL de marzo del año pasado, del año 2019, posterior a la ayuda humanitaria de febrero, del 23 de febrero. De manera que estamos hablando de que esto no ocurrió a propósito de ayer. Ayer fue la consecuencia de un conjunto de políticas erradas que ha puesto en marcha el régimen a lo largo de todos estos 21 años de ejercicio, no solamente con Maduro, sino también con
Hugo Chávez, que fue con quien comenzó esta tragedia, no solamente con Noguera, el usurpador actual de la gobernación del estado Bolívar, sino también con Francisco Rangel Gómez, que fue uno de los artífices de empoderar a estos delincuentes y malandros, y ahora de Maduro al empoderar a la FARC y al ELN dentro de nuestro territorio, y por eso permanentemente hablamos de territorio ocupado. De modo que la muerte de ayer es la crónica de una muerte anunciada, cuando nosotros solemos decir que toda esta guerra de bandas entre el ELN, la FARC, los pranes, peleándose por el oro, es producto de una violencia inoculada por el régimen para seguir saqueando a Venezuela. Y eso nos da una idea de por qué hoy los indígenas Pemón de Urimán están cerrando los aeropuertos en las zonas de la Gran Sabana y fundamentalmente dentro del Parque Nacional Canaima. Lo están cerrando porque para poder los indígenas viajar a Santa Elena de Guairén, aprovisionarse de abastecimiento y de comida o hacer cualquier diligencia ciudadana, tienen que hacerlo por la vía aérea. Y el régimen les ha impuesto pagar 1 gramo de oro para viajar. Ojo, eso es aparte de lo que pagas por el pasaje, sino para poder llegar al aeropuerto tienes que pagar 1 gramo de oro para subir, 1 gramo de oro para bajar. Tienes que pagar por todas las operaciones que de alguna manera se materializan. Todo eso lo hemos escrito en el día de hoy, producto de la forma como el régimen ha venido operando en estas áreas. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa, entre otras cosas, es que el régimen, a través de esta política, induce a los indígenas a trabajar la minería, los estimula, promociona la actividad, porque si un indígena tiene el dinero para montarse en el avión, pero no tiene el oro, bueno, sencillamente no viaja. Así de sencillo. En consecuencia, los obligan a hacer incluso trabajo de minería. Esa es parte de la tragedia. ¿Y qué ocurre del otro lado de Guayana? Cuando estamos hablando del río Caura, estamos hablando del otro extremo, estamos hablando del municipio Sucre, estamos hablando de Maripa, estamos hablando de aproximadamente 200 o 250 kilómetros al oeste de Ciudad Bolívar. Y estos son 700 kilómetros al sur de Ciudad Bolívar, o 900 kilómetros, el primero que cité. El segundo es a 250 y es el río Caura, es Maripa. Son los indígenas Yecuana y los indígenas Sanema. ¿Qué reclaman ellos? Bueno, que les están instalando 10 balsas para la explotación de oro en el río Caura, contaminándole su río y también explotándole su zona, cobrándole peajes, violándole a las mujeres. En MITL publicamos incluso el comunicado audiovisual que filmaron y pusieron a rodar un video los propios caciques y capitanes del área de Yecuana y Sanema para poder evidenciar la tragedia que el régimen les inocula en la zona. ¿Y a quién ponen a administrar las zonas mineras? Nada más y nada menos que al ELN, así como administran los diamantes en San Vicente de Paúl, así como administran el coltán en Parhuaca. Esa es parte de la tragedia que vive el pueblo venezolano con el arco minero del Orinoco o el arco minero de la muerte. Américo, una vez entendido todo este panorama, no es difícil imaginar o darse cuenta de que esos discursos de Maduro y sus secuaces de patriotismo, de culto a la patria y todo eso son una evidente mentira y un maquillaje de sus verdaderas
de su verdadero cariz, de su verdadera forma de ser? Mira, lamentablemente los indígenas han sido utilizados por este régimen, quizás por muchos gobiernos, pero este régimen ha exacerbado el instrumento utilitario de los pueblos indígenas, al extremo que nunca antes en Venezuela los pueblos indígenas habían sido diezmados como han sido diezmados en la era chavista. Han sido desplazados de sus propios territorios, han sido condenados a vivir en vertederos y a vivir en los semáforos pidiendo limosna. Han sido desterrados de su tierra y perseguidos para vivir en Manaos, por ejemplo, o en Boavista, o en Villa Pacaraima, o en Colombia, porque en nuestro territorio han sido asesinados o diezmados por enfermedades como, por ejemplo, la malaria, como el VIH, como la difteria, el paludismo o el sarampión. Todo eso está ocurriendo, no es lo que va a ocurrir, es lo que está ocurriendo en la actualidad a nuestros pueblos indígenas. Más de 55 comunidades indígenas que están prácticamente resistiendo en la zona o en el estado Amazonas, el estado del Tamacuro y el estado Bolívar, que hoy representa más del 50% del territorio nacional y que por supuesto han ampliado el radio de acción del arco minero de la muerte a todos estos territorios y respetando incluso 10 parques nacionales decretados en el pasado, desde los años 40 hasta los años 90, que habían decretado 10 parques. Bueno, hay muchos parques nacionales en todo el país, pero estoy hablando de los 10 parques nacionales que están siendo afectados hoy entre el estado Amazonas, el estado del Tamacuro y el estado Bolívar. Y allí habitan más de 55 etnias de todo el territorio nacional que habitan en nuestros predios, en nuestras fronteras o en nuestras tierras del escudo guayanés venezolano. Américo, vamos a tener que ir a un corte, al segundo corte de este programa. Ya regresamos contigo y con Andrea Tavares. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @SmallShopCA. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos con tu programa, Andrés Velázquez Contigo, de
de hoy, y estamos en una especie de recopilación hecha por el diputado Américo de Gracia de eventos que suceden en territorio nacional, íntimamente ligados, estrechamente ligados a este adefesio de lo que ha venido a llamarse popularmente como el arco minero de la muerte. Andrea, visto lo visto, este informe de nuestro compañero diputado Américo de Gracia, entendemos la magnitud de los daños que se le están ocasionando no solo a Venezuela y al mundo. Y paralelamente tenemos una situación sui generis, según la cual vemos que hay una epidemia mundial, una pandemia ya reconocida, el coronavirus, y que además está afectando de formas disímiles en gran parte del planeta, pero en Venezuela pareciera que al régimen de Nicolás Maduro le ha venido, yo no voy a decir que de perlas, pero digamos que si a una de las cosas que intentaba era acabar con la protesta de callejera, con los problemas que le estaba representando la hambruna, que le estaba presentando la falta de dinero en la calle, ahora con los bancos cerrados, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de seguridad social, ordena una cuarentena y vemos todos los días, claro, indagando cómo hay protestas de todo tipo, los agricultores por un sitio, sabemos que hay productores que por falta de gasolina no pueden hacer llegar sus productos a las ciudades, y vemos que ahora se implementa un supuesto sistema para mantener a los muchachos en las casas, pero brindándoles educación. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Bueno, Luis, te cuento un poco lo que ha sido además mi experiencia propia como madre de un niño de primaria, educación primaria, y además el cambio con otros padres y madres de esta etapa. Y por supuesto también lo que ha sido mi intercambio ya como dirigente político con los dirigentes del gremio o del magisterio, por ejemplo la profesora Raquel Figueroa, que está en la Plataforma Nacional de Conflicto, con la que he conversado estos temas y hemos intercambiado opiniones. Fíjate, el programa que ha implementado de manera oficial el gobierno tiene el nombre de Cada Familia Una Escuela. Este es un programa que se transmite a través del canal del Estado, apoyado por otros canales del sistema público de información, y lo transmite diariamente en estos canales, y se supone que, bueno, los padres junto con los niños deben ver el programa y luego apoyar a los niños en las actividades que ellos indican allí como actividades para desarrollar en base al tema que vieron. ¿Cuál es el formato del programa? Tiene primero una intervención de un joven que aparece identificado como viceministro de Educación a las Comunidades. En esta introducción, por supuesto, hay elementos políticos y ideológicos que se insertan dentro de esta intervención. Por supuesto, hay cortes comerciales en el programa que te llevan a propaganda política y, por ejemplo, para los niños, a mi juicio, atentan además contra su salud mental. Esta propaganda política además está relacionada con las acciones que está ejerciendo el régimen con relación al coronavirus. Entonces son niños que están, digamos, de alguna manera viviendo una situación especial, producto de una pandemia, y entonces tú no lo puedes estar recargando y bombardeando con el tema de la pandemia. Luego, bueno, el programa comienza sigue dividido en tres etapas: la educación inicial, la educación primaria, la educación de bachillerato. En cada semana tiene unos docentes aparentemente especializados en esas áreas. Te voy a hablar del caso primaria, que es el que me ha tocado ver, porque finalmente
ellos suben estos programas a la red a través de una reconocida red social de video, y luego yo lo veo allí para evitar ver las propagandas, hasta que ya el colegio comenzó a mandar las actividades propias y decidí no ver más. Pero entonces el contenido, varios elementos. O sea, primero, toda esta improvisación, no son clases que se vean preparadas, son temas improvisados, temas que además no están diseñados para todos los hogares del país. Es decir, por ejemplo, en mi caso, que vivo en un apartamento pequeño, hay un área que hay que desarrollar que tiene que ver con cultivos, por ejemplo. Momento consigo. Estamos teniendo mala comunicación, Andrea. Si puedes ubicarte de manera que podamos escucharte mejor. Sí. Ok, y aparte de la improvisación de contenidos inapropiados para la realidad política y social que vivimos, hay por supuesto una intención conductual en el contenido del programa y de alienación ideológica. O sea, estamos ante un adoctrinamiento masivo. Así es. O sea, adoctrinamos a los niños, adoctrinamos a los padres y hay un sometimiento a las directrices del régimen. Esto pareciera que es una copia exacta del modelo cubano. Sí, bueno, es sabido que en Cuba desde hace muchos años tienen un programa de formación por televisión. Probablemente esto haya sido orientado, porque ya sabemos que los cubanos son quienes toman las decisiones de las políticas públicas que se implementan en Venezuela, y es posible que, en materia educativa ellos hayan formulado esta política pública y hayan implementado con sus profesores graduados en las misiones desarrollar ese programa. La verdad es que, es decir, en general, para poder atender a los niños es muy difícil. Por ejemplo, yo te puedo decir, hay hogares donde hay madres que no saben leer y escribir, por ejemplo. ¿Cómo orientan a un niño? ¿Cómo lo ayudan? Hay hogares donde no hay recursos tecnológicos para apoyar esa orientación que se da en el programa. Hay regiones del país que no tienen electricidad. ¿Cómo van a ver el programa de televisión, por ejemplo? O sea que pretender que vas a saldar el año escolar por la vía de ese programa es realmente inútil. Además que, estás utilizando a los niños y adolescentes para una formación, un adoctrinamiento y una formación no pedagógica, sino pedagógica y conductual en aras de garantizar pues, la pervivencia en el poder, ¿verdad? Entonces los representantes que están rechazando, algunos afortunadamente tienen la ventaja de que sus colegios les peguen bien propias, pero ahí sabemos que hay la presión del ministerio por obligar a todas las instituciones a que este programa, todos los colegios y por toda la comunidad educativa que los conforma. Bueno, Américo, escuchando a Andrea y escuchando cómo está el panorama, verdaderamente se chuparía el dedo el pueblo venezolano al creer todos esos discursos grandilocuentes de Maduro, en el sentido de que estamos ante un acto de un régimen soberanista y cuidador de los valores de la patria, o estamos más bien ante unos individuos que están dándole prioridad a potenciar y a implementarnos un modelo que no es sino una copia de lo que lamentablemente son las más férreas dictaduras del comunismo mundial. Sí, lamentablemente, fíjate, yo quiero decirle también a los oyentes lo siguiente. En el caso de Venezuela, la única cosa que sostiene al régimen es la represión.
es la fuerza, Sí. es el miedo, es el terror, es la cárcel, es el exilio. Pero La no es que muerte. lo quieran. La muerte, por supuesto, los asesinatos, las masacres, los colectivos. Yo le quiero fusilar una frase que se la escuché justamente a Andrea Tavares. ¿Por qué la gente no protesta? ¿Por qué la gente no hace un gesto tan, vamos a decir, tan elemental como el del cacerolazo? Justamente y especialmente en las zonas más vulnerables del país, justamente porque los colectivos y el sindicato de Pranes, y disculpen que use el nombre de sindicato para una tarea los colectivos armados hacen control social, justamente amenazan, quiebran, asesinan, intimidan a aquellos que ven caceroleando o aquellos que pueden estimular tal tarea. De modo que no hay forma de sostenerse esta gente en el poder que no sea por la vía del terror y del miedo. Y por eso yo debo diferir de aquellos compañeros de la política que plantean de que el tema de Venezuela debemos resolverlo los venezolanos. Esto ya se fue de las manos, ya esto no es un problema estrictamente de Venezuela, porque Venezuela se ha convertido desafortunadamente en un territorio ocupado por los chinos, por los rusos, por los turcos, por los iraníes, por los cubanos, ocupado por el Hezbollah y por el Hamas, ocupado por la FARC y por el ELN, ocupados por la autoridad que le confiere el régimen al cartel de los soles para que controle justamente las Fuerzas Armadas, ocupados por los colectivos y el gremio de los delincuentes. De manera que este es un país de rehenes, este es un país de secuestrados, este es un país donde reina el miedo, el terror y la muerte. De modo que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y por eso celebro permanentemente que ventanas como esta de Radio Caracas Radio se hagan eco del dolor de todos y cada uno de los venezolanos dentro o fuera de nuestro territorio. Esto ya es, el régimen se ha convertido en una amenaza no solamente para los venezolanos, sino también para los países vecinos y por supuesto para el hemisferio. Cuando nosotros decíamos el 5 de enero del año 2016 que indignante era que le entregaran pasaportes a grupos terroristas o a narcotraficantes o tener sobrinos presos en Nueva York por narcotráfico, era justamente avisorando o tratando de mostrar que el camino al que nos indujo justamente el oficialismo a lo largo de 21 años es a tener a toda la República Venezolana como secuestrada y como rehenes, y que por supuesto necesitamos sin lugar a duda no solamente el concurso de países aliados, y esto lo digo absolutamente con convicción, como no hubiese sido posible liberar a Europa y el mundo del nazismo si no hubiese sido con el concurso prácticamente de lo que se llamó luego los aliados, para poder derrotar a ese monstruo que se erigió sobre o se quería erigir sobre el resto de los países del mundo. Esa es una de las tareas que nosotros tenemos. Y para coronar... Sí. Américo, vamos a tener que ir al último corte y precisamente al regreso nos quedarán apenas 4 o 5 minutos sobre el tema qué hacer, cómo hacer y qué recomendaciones le harías tú a los oyentes sobre el tema de cómo enfilar y cómo hacer en unidad la mayor posible la tarea que nos queda pendiente. Ya regresamos. Usted escucha
Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos en la parte final de este programa Andrés Velázquez Contigo, de hoy miércoles 8 de abril. Américo, quedaba pendiente en apenas estos minutos que nos quedan, cómo encarrilar lo que queda, la fase que parece definitiva, dado los acontecimientos internacionales, dadas las declaratorias del Departamento de Justicia norteamericano, dada la situación a nivel internacional, el apoyo que están dando ya cada vez más a la propuesta de la resolución del problema venezolano, qué parte nos toca, qué hacemos los ciudadanos, cómo se enfila esto. Ya vimos que a través de la Asamblea Nacional, a propuesta del presidente interino Guaidó, ya se ha creado inclusive una comisión para restablecer los nexos y la conexión del trabajo conjunto con la DEA. ¿Cómo va esto y qué hacer? Ok, yo creo que es importante que nosotros visualicemos todas las protestas que se están haciendo y que están haciendo por minúscula que sean todos los venezolanos, por falta de gas, de gasolina, de agua, de luz, de teléfono, de transporte, de medicina, de tratamiento, de comida. Toda esa tarea es una tarea que le corresponde o nos corresponde visualizar a todos los venezolanos, los que estamos dentro y los que estamos fuera del país. Esa es la primera cosa. La segunda, que no tengamos complejo con esto de aceptar la ayuda y el apoyo de los aliados de carácter internacionales que quieran salir de la narcodictadura y que nos ayuden en esto, para seguir empujando. Conscientes de que solo, evidentemente, no podemos. Y, por supuesto, hacer lo que hace todos los venezolanos todos los días. Una cosa es resistir. Pareciera que no hay luz en el túnel, pero yo tengo la fe, la confianza, la convicción y el optimismo de que cada día estamos más cerca de lograr nuestro objetivo y nuestro propósito, que es liberar a Venezuela. Y, por supuesto, posteriormente a esto, la tarea no termina, porque vamos a encontrarnos y vamos a heredar una Venezuela catastróficamente en ruinas, y levantarla será una tarea que requerirá del concurso de todos los venezolanos. Muy bien, Américo. Andrea, en 1 o 2 minutos, su despedida del programa de hoy, su conclusión. Mira, yo solo quiero alertar a la gente que el tema del coronavirus no es un juego, que de verdad es un virus muy peligroso. Hay gente que, no, sobre todo en Caracas he visto, no están considerando la gravedad de esto y están saliendo a las calles sin tomar las medidas adecuadas, y quería aprovechar estos 2 minuticos para insistir sobre lo que todo el mundo insiste, pero que no está de más. Bueno, muy bien.
Lo que queda decirle a todo el pueblo venezolano es que seguimos en pie de lucha, que aquí nadie se rinde, que los amigos de la causa R a nivel nacional están muy pendientes de visibilizar y de trabajar conjuntamente con las comunidades en la lucha para seguir reclamando absolutamente todos los valores que debemos recuperar en Venezuela, que tal como lo dice el diputado Américo de Gracia, no podemos solos y que absolutamente estamos decididos a apoyar todas las medidas que sean necesarias para derrocar a esta narcodictadura. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo miércoles y muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo. Andrés Velázquez contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.